Muy bien. Entonces, hermanos, buenas noches nuevamente. Vamos a hacer el repaso que debemos hacer, que debemos tener esta clase y para lo cual vamos a ir a nuestras diapositivas, que ya ustedes lo conocen de memoria. Quizá por alguna razón algún hermano tiene todavía alguna duda, ¿no? Así que por esto y en este sentido he preparado este pequeño repaso. Nuevamente, el griego y cualquier materia respecto a idioma o idiomas es de mucha práctica, ¿no? Entonces, si no lo has hecho hasta ahora, todavía tienes la oportunidad de hacer esta práctica o estudiar para el examen. Así que el repaso de griego 1, hermanos, consta de 10 capítulos, los cuales hemos ido viendo durante esas casi 10 semanas o poco menos, pero hemos ido viendo en el capítulo 1 especialmente el alfabeto griego. Y esa es la pregunta de examen, ¿verdad? El alfabeto griego. Entonces, la pregunta de examen justamente viene de esta manera. Y bueno, en el examen dice, escribe el alfabeto griego y sus respectivas vocales. Entonces, para ello, en el capítulo 1 hemos visto uno a uno las 24 letras que tiene el alfabeto griego. Ustedes tenían que haber memorizado el alfabeto griego empezando de alfa, beta, gamma, delta, kappa, hasta omega, las 24 letras que tiene, ¿verdad? Y esas preguntas de examen, o sea, en el examen va a entrar justamente esto. Póngalas o escriba los 24 letras del alfabeto griego. Y pregunta 2 también va a decir, encierre en un círculo o quizá marque o escriba nuevamente las vocales en griego. Omicron, omega, ipsilon, alfa, etcétera, las 7 vocales. ¿No? Entonces, ese es el examen, ¿no? Entonces, y hemos hecho todo eso. Y en el capítulo 2 hemos visto el verbo griego. ¿Por qué es importante el verbo? Porque el verbo es aquella palabra sobre cual gira toda la oración, la palabra más importante, al menos en el griego y en español, ¿no? Entonces, Eh, quizá en otros idiomas no es así, pero en griego y en español el verbo es una palabra bastante importante. Y el verbo griego específicamente, y en toda la didáctica, o la metodología o la hermenéutica que hemos ido aprendiendo, normalmente lo que yo siempre muestro y siempre pido en el examen es este paradigma, o este cuadro, como quieran llamar. Cuadro, paradigma. Entonces en el examen también dice lo mismo, ¿no? Es conjugue el verbo, tal vez no va a ser pisteo, va a ser lego, ¿no? Que quiere decir hablar, decir, pero es lo mismo, o sea, al final solamente va a cambiar el tema verbal y la desinencia personal va a ser la misma. Desinencia personal es la última palabrita que está en amarillo y el tema verbal es este de acá. Quizá ya no sea pisteo, quizás sea lego, para decir esta palabra griega que quiere decir hablar o decir. Entonces, ¿qué va a cambiar? Simplemente el tema verbal es este de acá y la desinencia personal, que es lo que yo debo conocer de memoria, ¿no? Es todo lo que está en amarillo. Esa es la desinencia personal. Eso debo copiar. Entonces, en vez de pisteo, voy a poner lego, ¿verdad? No voy a poner todo porque obviamente el tema verbal es solamente hasta gamma, ¿no? Y la O es la desinencia personal. Lo propio acá, ya no va a ser pisteo, entonces va a ser lego. ¿Qué voy a hacer? Ya no voy a poner o, sino eis, o como se debe leer, is,
¿verdad? Entonces, todo lo que está en color amarillo son las designancias personales que ustedes obviamente ya conocen, ¿no? Al menos se supone que deben conocer de memoria, ni siquiera solamente de forma escrita, ¿no? O reconocer, deben conocer de memoria. Pero además yo soy bastante exigente en la traducción. Si yo traduzco esto y te digo conjugue el verbo legó, pisteo, cualquier otro verbo, en modo indicativo, voz activa y tiempo presente, entonces tienes que conjugar en el tiempo presente. ¿Qué quiere decir? El tiempo presente se conjuga o se traduce de esta manera. Si aquí en el verbo es yo creo y luego es decir, entonces, o hablar, los tienes que tú traducir de la misma manera en un tiempo presente. No puedes traducir yo hablaba, porque eso no es presente, eso es pasado, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado al momento de traducir, ¿sí? La traducción debe estar en tiempo presente, porque el verbo del capítulo 2 que hemos visto, siempre lo hemos visto en el tiempo presente, ¿verdad? ¿No? Entonces no puedo traducir yo hablaba, yo decía, ¿no? Sino presente, ¿ok? Y en el capítulo 3 eh, hemos visto los sustantivos y los adjetivos. Y en la pregunta de examen va a decir, ya no va a decir conjugue, porque solamente los verbos se pueden conjugar. Va a decir decline, porque los sustantivos y los adjetivos se declinan. Entonces en el examen va a decir decline el sustantivo dulos, o puede ser otro sustantivo. La única diferencia es que todo lo que está en blanco va a cambiar, ¿no? Por cualquier sustantivo que yo les dé en el examen. Y lo que va a mantenerse es todo lo que está en color amarillo, lo que se llama la designancia sustantival, ¿no? Este, acá no ha salido amarillo por alguna razón, pero es todo lo que está en amarillo. Que ustedes deberían conocer también de memoria, ¿no? Eso se espera. Os, u, o, on, i, on, is, us, i, ¿no? Pero si tal vez no pueden hacerlo de memoria, por lo menos deben tomar como referencia este paradigma, este cuadro, ¿verdad? Y nuevamente, la traducción es importante. El siervo, genitivo del siervo, dativo a el siervo, acusativo el siervo, vocativo o siervo. Plural, los siervos, de los siervos a los siervos, el siervo o siervo. No se olviden, poner la función que cumple dentro de la oración es importante. Por ejemplo, el nominativo siempre cumple la función de sujeto. El genitivo posesivo de otro sustantivo. El dativo complemento indirecto, el acusativo complemento directo y el vocativo invocar y llamar. ¿Recuerdan? Entonces, al momento de declinar el sustantivo, esto es importante. Y lo propio pasa con el adjetivo, ¿no? La siguiente pregunta en el examen va a ser, decline el adjetivo ágathos. ¿Qué va a hacer usted? Este cuadro, este paradigma, ¿no? Puede ser el adjetivo ágathos o puede ser otro adjetivo, no importa. Lo único que va a cambiar es todo lo que esté en amarillo, ¿verdad? Y lo demás va a mantener, o en blanco, perdón. Todo lo que esté en amarillo se va a mantener, porque son las designancias adjetivales. Y son las mismas designancias del sustantivo. O sea que si usted conoce las designancias sustantivales, las de las designancias adjetivales son las mismas. La diferencia es la traducción, ¿verdad? En la traducción debo traducir como un adjetivo. El bueno, del bueno, al bueno, el bueno o bueno. Claro que respetando los casos, ¿no? Caso nominativo, caso genitivo, caso dativo, acusativo y vocativo. Y respetando el género, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo voy a respetar los casos en los que están y también voy a respetar
todas las designaciones con las que tenga, ¿no? Y al momento de traducir, voy a traducir como adjetivo, hermano. ¿Sí? Entonces el examen va a decir, decline el adjetivo tanto. ¿Qué tiene que hacer usted? Simplemente este cuadro, este paradigma, nada más. Así, tal cual está acá. Vale decir, no quiero que inventes otros cuadros, es este el cuadro. La palabra singular acá en griego y la traducción acá. A veces en algunos grupos o estudiantes que he tenido, en otros seminarios o en este seminario también, lo que hacen para resumir posiblemente es solamente declinar el sustantivo o el adjetivo, la parte griega, y la traducción no lo hace, ¿no? Entonces le estoy recalcando. Necesitamos declinar el adjetivo griego, pero también traducir. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta en el momento de que usted traduce cómo es que ha entendido el tema del adjetivo, ¿sí? Lo propio pasa en el plural. En el capítulo 4 ya hemos visto otro tipo de verbos a los cuales hemos llamado verbos irregulares. Los verbos ser, estar, parecer, haber en nuestro español, ¿verdad? Estos verbos irregulares en griego se les denomina los verbos imi, tanto en presente, que son estos, que no tienen desinencia, sino debo memorizar todo, ¿recuerdan? Todo debe memorizar. Y lo mismo, este paradigma va a salir en el examen, va a decir conjugue el verbo irregular imi en tiempo presente, ¿verdad? ¿Y qué debo hacer yo? Lo que debo hacer es hacer esta tabla, este paradigma. Y mi, y, estin, esmen, este y sin. Más la traducción. Yo soy o yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él está, o ella es, ella está. En algunos casos voy a traducir como hay. El plural lo propio. Nosotros somos o nosotros estamos. Vosotros sois, vosotros estáis. Ellos son o ellas están. ¿Verdad? Entonces, en el tiempo presente voy a hacer este paradigma, pero en presente. Yo soy. Hemos visto hasta ejemplos de diagramación de los 7 yo sois. Hemos diagramado los 7 yo sois y demás. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer este paradigma, ¿sí? En el examen. Tal cual está aquí, hermanos. Repito, ¿verdad? Entonces, eso es importante. A ver, ¿vale? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, ah, ok. Entonces, por favor, hagan el paradigma o el cuadro de la manera en que les estoy explicando, ¿sí? No se inventen otro cuadro. En el capítulo 4 también no solamente vimos el tiempo presente, sino también el tiempo pasado, ¿no? Y el tiempo pasado en el verbo imi, ¿no? Se conjuga de esta manera. Imin, is, in, imen, y en algunos casos imeta, ite, isan, ¿verdad? Traducción, yo era, no tan pasado, o como el español o en el griego se le llama el tiempo imperfecto, ¿no? Tiempo imperfecto porque es pasado continuo. Tú eras o tú estabas, él era o él estaba, nosotros éramos, nosotros estábamos, vosotros erais o vosotros estabais, ellos eran, ellos estaban.
En este caso hemos hecho incluso ejemplos de diagramación como Juan 1:1, ¿verdad? Entonces, este paradigma es el que voy a pedir en el examen. Ya estamos llegando a la mitad de la materia. Capítulo 5, lo que hemos visto es el pronombre interrogativo tis, tinos, tinitina, tines. ¿Nos recuerdan? Los pronombres son aquellas palabras que reemplazan a los sustantivos para evitar una redundancia, ¿no? Y el pronombre interrogativo tis justamente cumple esa función. Y en el examen voy a pedir, decline el pronombre interrogativo tis. ¿Qué debo hacer? Este cuadro, este paradigma, nada más. Tis. ¿Alguien está queriendo entrar? Disculpe un momento. A ver. Ok, ya está. Tis, tinos, tini, tina. Tines, tinon, tisi, tinas. Traducción, importantísimo. ¿Quién de quién a quién, quién? ¿Quiénes de quiénes a quiénes, quiénes? Profesor, pero ¿por qué es tan importante la traducción? Cuando usted va a traducir quiénes, voy a entender que usted ha entendido qué es singular y qué es plural, primero. Segundo, voy a entender que conoce de caso, que el genitivo siempre le antecede una preposición en el español para poder traducir. De. ¿Por qué? Porque es un posesivo de otro sustantivo. Esos detalles, hermanos, me van a mostrar que usted sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Muy bien. Capítulo 5 es lo que hemos visto, ¿verdad? El pronombre interrogativo tis, y usted muy bien conoce. Por ahí alguien dice, pero profesor, ya me he olvidado. Pues tiene todos los videos en el canal de YouTube, ¿no? Y están gratuitos, no tienen que pagar nada, más bien, nada extra, quiero decir, ¿no? Entonces puede revisar las veces que quiera, ¿no? Antes del examen o etcétera. Sin embargo, esto es un resumen, como su nombre indica, entonces va a ser bastante corto. En el capítulo 6 lo que hemos visto ha sido otro tipo de modo, otro tipo de verbo, un verbo llamado el verbo imperativo. Y la característica principal de este verbo es que es un verbo de orden, de mandato, ¿no? Como la de un general a un soldado, de un capitán a un soldado, como la de un jefe a un empleado, como la de un rey a un súbdito. Y este verbo en primera persona no existe, porque nadie puede mandarse a sí mismo. Entonces aparece directamente el verbo imperativo de mando en segunda persona, tanto en singular como en plural. Y este es el cuadro que yo les voy a pedir. Conjugue el verbo en modo imperativo, voz activa, tiempo presente, y ustedes tienen que decir, modo imperativo, es el verbo de orden, de mandato. Ese no tiene la primera persona, solo la segunda en singular y en plural. Y la desinencia es eto, ete, etosam, ¿verdad? Entonces, también les voy a pedir traduzca. Aquí está. Habla tú, habla él, hablad vosotros, hablen ellos, ¿verdad? Y además en el capítulo 6 hemos visto otro tipo de modo, otro tipo de verbo llamado el verbo infinitivo, que es un verbo subordinado, un verbo que no es principal en el mayor, normalmente en su porcentaje grande, ¿verdad? Entonces este verbo infinitivo solo tiene una desinencia, más bien fácil de memorizar, ¿no? Es la desinencia in o ein y se traduce decir o hablar. En nuestro español existen tres infinitivos, ar, er, ir, ¿verdad? Pero en griego solo, en el tiempo presente solo existe este. Existen en el aoristo también, pero que no hemos visto en nuestra materia, ¿sí? O en griego 1. Lo vamos a ver Dios mediante si llevamos griego 2 o griego 3, etcétera. Entonces voy a poner en el examen conjugue el verbo infinitivo llegó, digamos.
Entonces simplemente le ponen al finalizar in y le traducen, ¿no? Ese paradigma de un solo verbo. Pero además también en el capítulo 6 hemos visto el adverbio negativo umi, ¿no? Entonces pondré cuál es el adverbio negativo o cuántos tipos de adverbios hay, no sé, ¿verdad? Y existen solo dos, el u y el mi. Los demás simplemente son añadiduras de estos dos, ¿verdad? Y el último que es el adverbio de negación fuerte, nada más, ¿no? Entonces, simplemente eso. ¿Cuántos tipos de adverbios hay? De adverbios hay dos, u, mi. ¿Cuál es el adverbio más fuerte? U, mi, ¿no? Luego hemos pasado al capítulo 7. El verbo que hemos visto en el capítulo 7 era el verbo en modo indicativo, pero el tiempo era imperfecto. ¿Recuerdan? Y la característica principal del verbo imperfecto es que lleva antecedente, aumento, como pueden ver acá, además de la desinencia. Ese antecedente o aumento se llama o se usa la letra épsilon. Y todos los verbos en griego que son pasados, porque el imperfecto es un pasado, llevan aumento e, ¿no? Prefijado al verbo. Y además la desinencia singular, que es on, es en. On, es en. Y el plural omen, ete, on, pero que también lleva su antecedente. Entonces les diré en el examen, conjugue el verbo en tiempo imperfecto, modo indicativo, voz activa, y ustedes tienen que hacer esta tabla. Y si ustedes pueden ver, todo lo que está en amarillo, añadido este de acá, que sea, como que no se ha puesto en amarillo, es el antecedente, más la desinencia personal, todo lo que está en amarillo. Y no olvides traducir como tiene que ser. Yo creía, imperfecto, pasado continuo, ¿no? No está bien si traduces yo creí. ¿Por qué no está bien traducir yo creí? Porque eso es aoristo, ¿verdad? Ya hemos visto en el capítulo 10. Entonces, toma esto como referencia y traduce de esa manera. ¿Sí? Lo mismo pasa en el plural. Su antecedente, porque todos los pasados en el tiempo en griego siempre lleva antecedente, a menos que sea otro tipo de verbo. Y su desinencia. Yo creía, tú creías, él creía, nosotros creíamos, vosotros creías, vosotros creíais, ellos creían, o ellas creían, ¿no? Entonces eso hemos visto en este capítulo. Además, hemos visto parte de los sustantivos y adjetivos neutros, que posiblemente te voy a poner en el examen y te voy a preguntar, decline los adjetivos, los sustantivos neutros y posiblemente sea este sustantivo ergo, que es obra. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente tienes que conocer la desinencia sustantiva, nada más, ¿no? Eso nada más. Traducción, la obra de la obra, la obra o obra, las obras de las obras, obras, y su función. Si tú sabes el sustantivo del capítulo 3, entonces el género neutro también vas a poder porque son los mismos. El genitivo y el dativo es lo mismo. Estos dos. Lo único que cambia es el nominativo y el acusativo y el vocativo. ¿Sí? Entonces en la traducción uno se da cuenta si se ha entendido o no, o si usted ha estudiado o no. En el capítulo 8 hemos visto los sustantivos de la primera declinación, ¿verdad? Que normalmente son femeninos. Y esos sustantivos lo hemos visto con la palabra foní, la voz.
Y la desinencia era justamente todo lo que está en amarillo. Y, is, y, in, y. Pero también había otros, ustedes recordarán, cuando es a, as, a, an, ¿verdad? En el examen no sé cuál de los dos voy a poner, pero eh, es lo mismo. Y el plural no varía. I, on, is, as, y. Todo lo que esté en amarillo es la desinencia. Lo demás puede cambiar o puede ser el mismo ejemplo en el examen. En este capítulo que hemos visto el 8 también hemos visto los pronombres griegos, ¿no? Especialmente pronombres personales en sus tres géneros, masculino, femenino y neutro. Y estén seguros que va a entrar esto, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pronombres personales masculinos? Aftos, aftú, aftó, aftón. Él, de él, a él, o lo y le. Plural, afti, aftón, aftis, aftus. Ellos, de ellos, a ellos, ellos. ¿No? ¿Y cuál debería yo haber memorizado? Todas las desinencias. Profesor, esas desinencias y cada vez hay que cambian, ¿no? Estas son las mismas del sustantivo sustantivo que hemos visto en el capítulo 3. Os, u, o, on. I, on, is, ous. Así que si has hecho tu trabajo de memorizar el capítulo 3, los pronombres personales masculinos tendrían que ser sencillos para ti. Y el pronombre personal femenino, ¿cómo es la desinencia? Todo lo que esté en amarillo. I, is, i, in. Si tú has memorizado la primera declinación femenina, entonces, o femenino, puedes tranquilamente conjugar esto. I, is, i, in, y lo mismo en el plural. I, on, is, as. Ella, de ella, a ella, de ellas, a ellas, ellas, a ellas. Más la traducción. Entonces, en el examen te pondré, decline el pronombre masculino, aftú o aftus. Entonces, tú declinas de esta manera. O el masculino, o el neutro, que es el siguiente. Pronombre neutro. ¿En qué varía? Solamente cambia el nominativo y el acusativo por la O micro. Y lo demás, el genitivo y el dativo, tanto en singular como en plural, son los mismos del masculino que ya hemos visto. ¿No? Traducción. ¿Cómo va a ser la traducción? Ello, neutro. De ello, neutro. A ello, ello. Ello, de ello, a ello, ello. Neutro. Sí, esa es la única diferencia. El único, ah, la única diferencia en cuanto a lo que es el examen. No me han dicho que estaban dos esperando. Bueno, ya estamos entonces en el capítulo número 9, perdón, entrando en el capítulo 9. Así que espero que déjeme revisar el WhatsApp porque tal vez alguien está queriendo entrar y yo no estoy aceptando. Muy bien. Entonces, hermanos, capítulo 8 hemos visto los pronombres, ¿verdad? Entonces no es complicado. Además, en el capítulo 8 hemos visto otro tema que son las preposiciones. Entonces yo pondré en el examen, ponga 5 ejemplos de las preposiciones, o tal vez uno solo, suficiente. ¿Cuáles son las preposiciones? Acá están. Hemos citado 17. Entre las más conocidas, is, ec, dia, apo, epi, en, cata, etcétera, ¿no? Son 17. Entonces, simplemente hay que hacer esta citación o esta cita, ¿verdad?
Son las que más te acuerdes, no sé, tres, dos te pondré, o no sé, o tal vez no ponga ninguno, pero hemos visto las preposiciones. Estoy seguro que voy a poner. Y en el capítulo 9, que ha sido nuestro penúltimo capítulo, hemos visto el tiempo futuro. El tiempo futuro tiene la diferencia con otros verbos de que además lleva una característica temporal sigma, más la desinencia del tiempo presente que hemos visto en el capítulo 2. ¿Ve? Sigma más la desinencia del presente. Vale decir, si tú has hecho tu tarea de memorizar el capítulo 2, no solamente sabes el tiempo presente, sino también el futuro, añadiéndole un sigma entre el tema verbal y la desinencia personal. Entonces te pondré en el examen de conjugue el verbo pisteo en tiempo futuro, modo indicativo, voz activa, tiempo presente, o perdón, tiempo futuro. ¿Qué vas a hacer? Simplemente a lo que ya conocías, o, is, y, omen, eteusin, le vas a añadir la sigma. Mira, aquí está, sigma. Entonces, so, sis, se, somen, sete, susin, ¿no? Nada más el futuro. Ustedes pueden darse cuenta cómo es que el griego se ha ido construyendo, nuestro tema se ha ido construyendo desde el capítulo 1 hasta finalizar nuestro capítulo número 10. Y la traducción, ¿verdad? Yo creeré, tú creerás futuro. Si tú me traduces aquí como presente, entonces ahí diré, wow, algo ha pasado, como que no está bien, ¿verdad? Confundir el tiempo futuro con el tiempo presente, eso dice mucho de ti, digamos, ¿no? Que tal vez realmente no has entendido. Y nuestro último capítulo que hemos visto la anterior semana, hacia el capítulo 10, les decía que es el tiempo más complicado del de los verbos griegos y del griego en sí, que es el tiempo auristo, ¿verdad? Y el tiempo auristo, como cualquier tiempo pasado, lleva siempre el antecedente o el aumento épsilon, pero además la característica temporal del futuro, sigma, y la desinencia personal del verbo como tal, ¿no? Tiene tres partes, digamos. El aumento, característica temporal y la desinencia personal. Entonces pondré el conjugue el verbo en el tiempo auristo, modo indicativo, voz activa. Y usted tiene que hacer este paradigma, ¿no? Entonces, miren, si pueden darse cuenta, epsilon, todo lo que está en amarillo, porque es un tiempo pasado, ¿verdad? Pero además la característica temporal que es sigma, añadido a la desinencia personal que también está en color amarillo. Claro, para memorizar normalmente lo podemos unir. Sas, perdón, sas, sen, samen, sate, san, ¿no? Singular y plural. Traducción, no es yo creía. Miren cómo traduzco. Yo creí, tú creíste, él creyó, nosotros creímos, vosotros creísteis, ellos creyeron. Notan la traducción que no es la misma de otros capítulos, entonces eso es importante. Pero además, hermanos, hemos visto también algo que en el auristo se llama el abuso al tiempo auristo. Incluso lo hemos hecho con algunos ejemplos de diagramación y demás. Entonces, lo que te voy a pedir es posiblemente, y bueno, hemos hecho un ejemplo con Romanos 12, si ustedes recordarán, te voy a pedir cuántos tiempos de auristo existen. Mencionen, vale decir cuántas connotaciones del tiempo auristo. ¿Qué es el tiempo auristo? Es el pasado de tipo puntual. Pero no solo es eso, porque han abusado de esa definición, ¿no? Entonces, existe el auristo constativo, solamente tienes que poner esa señal, o esa, llamar solamente eso, el auristo constativo,
No tienes que dar ni siquiera una definición. Si puedes hacerlo bien y si no, no hay problema. Pero también existe el auristo ingresivo, ¿verdad? Hemos visto eso en la anterior clase. Y existe también el auristo de culminación, ¿no? E incluso hemos visto un ejemplo gráfico, ¿verdad? Inicio y fin. Ingresivo, ¿recuerdan? De culminación y el constativo, ¿no? Pero también existe otro tipo de auristos, ¿no? Que es el auristo y posiblemente te ponga menciones, que es el auristonómico, y solo tienes que mencionar, no tienes que definir nada, es solo mencionar. Y el auristo epistolar, tampoco voy a poner que pongas un ejemplo, que diagrames. Otro tipo de auristo es el auristo futurista, ¿no? Y el auristo futurista, bueno, ahí tiene su definición, pero solo voy a pedir que puedas nombrar. Y el auristo final, el auristo dramático, y bueno, tienes que nombrar. Lo ideal en griego 2 va a ser que tú puedas definir cada uno de esos auristos y además diagramar un ejemplo de cada uno de esos auristos, ¿verdad? Pero en nuestro griego 1, entonces vamos a quedar solo en ese punto de citar. Ok, entonces ese es el repaso, hermanos, breve, general de todo lo que hemos visto en griego 1, ¿verdad? Así que no es más que eso. Y bueno, ya para finalizar, vamos a mirar el examen. Luego tenemos un tiempo de preguntas también. Entonces, el examen, hermanos, es este. Ya está colgado en la plataforma del seminario. Entonces, usted pone su nombre, su apellido. Tiene 3 partes el examen, ¿no? Y como les he dicho hace un momento, las preguntas son todo lo que hemos hecho. Escribe el alfabeto griego con sus respectivos nombres. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, iota, kappa, lambda, min, ixi, omicron, pi, rho, sin, etcétera. Escriba las vocales con sus respectivos nombres. Alfa, alfa, omicron, omega, ipsilon, etcétera. Escriba los signos de puntuación griegos. ¿Cuáles son? Escriba los acentos ortográficos, ¿no? Entonces, es eso. ¿Qué es un verbo? Es la palabra más importante, etcétera. Defina los siguientes conceptos: ¿qué es gramática? ¿Qué es morfología? ¿Qué es sintaxis? Conjugue y traduzca el verbo legó. En tiempo presente, modo indicativo, voz activa, etcétera. ¿Qué tiene que hacer acá? Acá tiene que hacer el cuadro, el paradigma, aquí, ¿no? Si quiere acá o si quiere en otra hoja. Pero para subir a la plataforma del seminario, por favor, súbalo en PDF, no en foto. Tomen en cuenta eso, ¿sí? Si no, pidan ayuda a alguien, porque después se complica revisar en foto, no se puede o se pierde una parte, ¿no? En PDF y todo con eh, numerado. ¿Qué es un sustantivo? Es aquella palabra que designa nombre de una persona, un animal o una cosa. Decline y traduzca el sustantivo. Miren, decline y traduzca, ¿no? Declinar y traducir el sustantivo. No solamente es declinar, no solamente es conjugar, es traducir en género masculino, dulos. Es el mismo que hemos visto. ¿Qué es un adjetivo? Decline y traduzca el adjetivo ágatos. El mismo que hemos visto. ¿Qué es un verbo imi? Es un verbo irregular, es un verbo ser, estar, parecer, que atribuye cualidades. Conjugue y traduzca el verbo imi en tiempo presente, modo indicativo, voz activa. Defina que es un verbo imi, quiere decir un pasado imperfecto del verbo imi. Conjugue y traduzca el verbo imi en tiempo imperfecto. Ya no es lo mismo que el de arriba, ¿verdad? Es en presente y es en imperfecto. Hemos repasado y eso. ¿Qué es el pronombre interrogativo? Usted ya sabe.
Decline y traduzca el pronombre interrogativo tisti, nosti, tira. Y el neutro además, que también hemos visto. Si no recuerda, entonces hay que dar una revisada a lo que es el manual que tienen ustedes en vuestras manos o las diapositivas. ¿Cuál es el signo de interrogación en griego? Y qué es un adverbio de negación, señale cuántos adverbios conoce, qué es el tiempo imperfecto, conjugue y traduzca, qué es el pronombre, qué es la preposición, traducir el sustantivo, foni, los pronombres aftu, afti, afto, neutro, masculino y femenino, el tiempo futuro, el tiempo aoristo, indique cuáles son los específicos para el aoristo en modo indicativo, recuerdan los tres primeros, ingresivo, constativo, de culminación y los otros tres, los otros cuatro. Solamente dice indique. Y si puede definir bien, y si no, no hay problema. No hay problema. Aunque aquí dice define, sin embargo, si no se puede definir, no hay problema. Esto es solamente, es necesario que indique nada más, ¿no? ¿Cuántos son? Tres y cuáles son y nada más. Esa es la primera parte del examen. Entonces, la primera parte del examen es ese. Y la segunda parte del examen tiene que ver con el vocabulario. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer, profesor, acá? Simplemente poner el significado. Teos, Dios. Logos, palabra. Adelfos, hermano. Artos, pan. Amartía, pecado. Eclesía, iglesia. Y nos, pues, Profesor, sí. creo que hay unos hermanos que quieren ingresar. Gracias, hermano. A ver. Ok. Ya les acepté. Gracias, hermano. Sí, entonces, en la segunda parte, simplemente lo que hay que hacer es traducir, ¿no? Entonces, obviamente, para esto has tenido que memorizar el vocabulario. Recuerdan que a un inicio les dije, bueno, hay que hacernos unas tarjetitas. Por cierto, eso va a servir para aquellos que tal vez no les alcance la nota. Entonces, vayan preparando también eso, ¿ok? Sin embargo, yo me voy a dar cuenta acá si tú has hecho esa memorización de las tarjetitas, ¿no? De las tarjeticas esas que hemos dicho que hay que hacer, ¿vale? Entonces, eh, simplemente es traducir, ¿no? Acuo, ¿qué significa? Oír, escuchar, antropos, hombre, y todo eso. Entonces, esta parte de la segunda parte del examen es simplemente traducir. ¿Qué significa qué? Y, ¿qué significa no, y todo eso, ¿verdad? Nada más. La parte que sí no les he explicado, Professor, as ¿sí? palavras que têm mais de um significado, há que colocar ou um no solo Uno já solo, está bom? nada más. Solo uno. El significado que usted se acuerde. Por ejemplo, pisteo. O por ejemplo, pistos. Usted dice fe. Listo. Pero también puede traducirse pistos como fe, creer, creencia, etcétera, ¿no? Entonces, no simplemente creer o fe, cualquiera de ellos. El que usted se acuerde. El que sí no les he explicado es este cuadro. Sí, pero como en todo examen siempre va a haber un plus, ¿no? Entonces, sin embargo, voy a explicarles en este momento, no es que no les voy a dejar sin explicar. Entonces, este cuadro va a ayudar mucho a pensar eh, al estudiante a que él pueda probar sus conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me voy a fijar en la palabra theon, ¿verdad? Y bueno, theon. Me fijo en la palabra y el primer cuadrito dice, ¿esta palabra qué es? ¿Es un verbo o es un sustantivo? Entonces yo hago memoria y digo, theon es un sustantivo. Entonces voy a poner sustantivo, punto. ¿Sí?
Muy bien. Pero como es un sustantivo, esta palabra tiene que tener caso. ¿Qué caso es? Entonces me fijo las dos últimas palabras. Y si yo he estudiado, obviamente voy a decir, on es un caso acusativo, pero no tan largo. ¿Por qué voy a poner tan largo? Acu nomás lo voy a poner. O con ese más, listo. Porque yo sé que has entendido. ¿Qué número es? On es singular, ¿no? Entonces, singular, ¿no? Entonces, ven que lo que hemos aprendido se aplica de esta manera. Este cuadro les va a hacer pensar un poco más. ¿Qué género es? Porque sigo con el sustantivo, ¿verdad? Miren, sigo con el sustantivo. ¿Qué género es? Masculino. ¿Por qué profesor es masculino? Recuerdan que les dije que los sustantivos del capítulo 3 y los adjetivos son género masculino. Declinación, segunda declinación, ¿no? Pero no vamos a poner así para no complicar, segunda directamente. Ok, ¿cuál es la forma léxica o la raíz? La forma léxica simplemente en los sustantivos y adjetivos es ponerlo en el caso nominativo. Vale decir, yo voy a cambiar mi teclado de griego. Obviamente yo les he puesto el teclado de griego, espero hayan instalado sus computadores. Si no es así, pueden hacerlo a mano, como gusten. Para los que no dominan mucha computadora, yo les sugiero que lo hagan a mano y lo suban en PDF. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a buscar la palabra y lo voy a convertir a eh, nominativo. Esa es la raíz. Traducción. ¿Cuál es la traducción? Voy a volver a cambiar mi teclado porque estaba en griego y lo voy a poner a español. Traducción Dios. ¿No? Entonces, listo. Ya acabó la primera palabra. Pero ¿qué pasa si es verbo? Entonces, por ejemplo, este es un verbo. Lo que voy a hacer es decir, ¿qué es esto? Está preguntando. ¿Este es un verbo o un sustantivo? Entonces yo le voy a decir, este es un verbo. Punto. Perdón, punto. Como es un verbo, no es un adjetivo, no tiene caso, no tiene número, no tiene nada de esto, porque es un verbo. ¿Qué tiene el verbo? Modo. ¿Qué modo es? Indicativo, ¿no? Profe, ¿cómo sabe que es indicativo? Recuerdan que les dije que todos los que terminan en o, is y omen o te, capítulo 2 son indicativos, ¿no? Porque existen otros que son imperativos, pero esos terminan la desinencia de otra manera. Eto, ete, eto, san, eto, ete, eto, san, ¿verdad? Este no es el caso, este caso es eh, del indicativo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, modo indicativo. Vos, les dije varias veces y les recalqué, griego Profe, uno una pregunta. Ahí ese verbo no lleva una sigma de más. Ahí la S, ¿no? puede ser, ahorita vamos a revisar eso, gracias por la observación. Am, Voz, ¿qué voz estamos viendo? Les dije que en griego uno solamente vamos a ver voz activa. Entonces, a ojo cerrado, voz activa. Existe en griego tres voces, activa, media, pasiva. Pero no vamos a ver, ni hemos visto ni media ni pasiva, solo activa. Entonces, siempre en todos los verbos van a ser activos. Tiempo, y ahí ya lo que el hermano decía.
Ginos o guinos. ¿Qué creen? ¿Qué tiempo creen que es? O como dice el hermano, quizás se nos ha pasado la mano. Puede Auristo, ser. Auristo puede ser. Pero si fuera Auristo, ¿qué le faltaría? la E, La E. Entonces Futuro. no creo que sea Auristo. Es futuro, hermano. Futuro. Muy bien. Tiempo. Futuro. Profesor, ¿cómo ha sabido el hermano que es futuro? Característica temporal. Esta sigma que está aquí. ¿Sí? ¿Ok? No está de más, sino que más bien la sigma me está diciendo que no es presente, es futuro. Persona. ¿Qué persona es? Primera persona, segunda, tercera. ¿Qué persona es? Primera, ¿verdad? Entonces voy a poner primera. Número. ¿Qué número es? ¿Singular o plural? Obviamente singular, ¿no? ¿Por qué, profe, singular? Porque la desinencia está en O. O, is, I, omen, eteusin. Hay ¿Por alguien qué? tratando de ingresar, profe. Ok. Vamos a aceptarle. Hermano John, se volvió a salir, parece. Más bien que estamos grabando, así que pueden ver también todo esto, ¿no? Entonces, singular. Forma léxica. Como les dije, ¿qué quiere decir la forma léxica, profesor? Parece algo técnico. No, simplemente es que usted lo ponga en, si es sustantivo o adjetivo, en caso nominativo. Y si es un verbo, en tiempo presente, como aparece normalmente, y no en el futuro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Simplemente lo que vamos a hacer es eh, ponerlo en el caso en presente, ¿no? Primera persona presente. Ginosco. ¿Sí estamos bien? Entonces aquí vamos a corregir esto. Ay, perdón. Vamos a corregir esta parte. Traducción. Creer. Excuse me. Vamos a bajar, vamos a cambiar de, de mando. A ver, creer. Listo. Nada más. Entonces tiene un ejemplo de sustantivo, un ejemplo de Bueno, es verbo. conocer, es conocer. Perdón, gracias, hermano. Conocer. Gracias. Conocer o saber. Estaba probando si estaban durmiendo. Vayamos al siguiente. Tiene un ejemplo de sustantivo, tiene un ejemplo de verbo. Ahora, si es que hubiese un adjetivo, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar un adjetivo. ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles de estas palabras son adjetivas? A ver, un Cactus, preexamen. ¿Cuál? cactus, Cactus. cactus. Muy bien, este de acá. Entonces voy a preguntar el primer recuadro. ¿Esta palabra es un verbo? No. ¿Es un sustantivo? Tampoco. ¿Qué es un adjetivo? Entonces voy a pinchar acá y le voy a decir adjetivo. Ay, perdón, con J. Muy bien, como es un adjetivo, tiene caso. ¿Qué caso es este? ¿Quién me ayuda? Uso. Acusativo, caso, acusativo, Sustantivo Muy plural. acusativo. Número, plural. Muy bien, están entendiendo. Género, masculino, ¿verdad? Declinación, segunda. Es copiar nomás eso. Raíz, entonces voy a cambiar mi teclado y en griego voy a escribir. K lo tengo que llevar a nominativo, ¿no?
Y como es el nominativo, os, nada más. Cacos. Listo. Traducción. ¿Quién sabe cómo se traduce eso? Malo. Malo. Ay, perdón. No, espérenme un rato que no me está. Traducción. Malo, malito, malvado, maligno, maleante en algunos casos. Yo recuerdo que cuando, no sé en qué país, creo que era en Venezuela o en Colombia, les decían cacos a los ladrones, ¿no? Es en Entonces, Colombia, profe, en Colombia. sí, ¿verdad? Cacos a los ladrones. Entonces, eso quiere Aquí decir, también, Costa Rica también. ve, ahí está. Entonces, es una palabra griega, simplemente no traducida, sino transliterada, o sea, están hablando griego, pero sin saber, ¿verdad? Pero es eso, malo, malvado, maldito, maleante, etcétera. Tiene varias connotaciones. Listo. Eso es, hermanos, entonces el examen, ¿no? Entonces, ese es el cuadro. Ya en este cuadro ustedes han visto que ya les he dado el buen porcentaje ya de resuelto el examen. Entonces, lo demás ya es simplemente que ustedes lo hagan. Muy bien. Y si una palabra acá no entienden, entonces para eso está el diccionario, ¿no? Y bueno, eso hay que pensarlo, ¿no? Y es para eso este cuadro, nos ayuda a pensar. La tercera parte es la parte que más me gusta, que es la diagramación. Entonces tienen que diagramar las 10 oraciones que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé. Cada vez se me va, ¿no? Entonces, Juan 1:1 está sencillo. El que sí yo les puedo decir que está un poco complicado es el 6, pero tampoco podía dar todo muy fácil, ¿no? Entonces, tienen que también un poquito recordar lo que hemos hecho. 8, 9 y 10 es súper sencillo. El único que les va a hacer sufrir es el 6. Ninguno más. Pero si han asistido a clases, incluso ese ya lo hemos hecho. No así el mismo, pero uno parecido, ¿no? Pero nuevamente, el 6 vale igual que cualquiera. Entonces, ah, si no pueden, se entiende, pero tienen que ustedes intentar hacer. Y listo, así terminaría el examen, ¿no? Con esas tres partes. La parte de diagramación, el cuadro, que viene acompañado de la parte de las palabras del vocabulario, que es la segunda parte, y la primera parte, que son la definición eh, de todo lo que ya hemos avanzado. Ese es el examen de griego, queridos hermanos. Muy bien, entonces hay que estudiar y a prepararse para el examen. Aquí vamos a entonces cortar la grabación.